Ya vimos las lesiones traumáticas que afectan los tejidos duros del diente. Ahora vamos a hablar de las lesiones que afectan los tejidos de sostén del diente. Una variedad de lesiones en los tejidos de soporte del diente pueden ocurrir de acuerdo a la intensidad y a la dirección del impacto. Entonces podemos encontrar lesiones de concusión, lesiones de subluxación, de luxación intrusiva, lateral, extrusiva y la avulsión dentaria. Las lesiones de concusión se producen por un impacto frontal de baja intensidad que ocasiona un daño menor a nivel periodontal. Clínicamente, las lesiones de concusión, la pieza dentaria no manifiesta ni movilidad ni desplazamiento, pero sí una marcada sensibilidad a la percusión y a las fuerzas oclusales. Como regla general, este tipo de lesiones no necesita intervención clínica, solamente se indica una dieta blanda, se puede realizar también un alivio oclusal si fuera necesario, pero sí se debe realizar un seguimiento de la salud pulpo-periodontal como mínimo durante un año. Cuando la intensidad del impacto es mayor y se produce un mayor daño a nivel de las estructuras de soporte del diente, estamos en presencia de lesiones de subluxación. En las lesiones de subluxación, la pieza, además de manifestar sensibilidad a la percusión y a las fuerzas oclusales, también registra una movilidad en sentido horizontal, pero no hay desplazamiento ni clínica ni radiográficamente comprobable. El tratamiento también se limita a la indicación de dieta blanda, alivio oclusal si fuera necesario, y en las situaciones donde la movilidad está más acentuada, para mayor confort del paciente se puede ferulizar durante 2 semanas. En las lesiones de luxación con extrusión, la dirección del impacto produce el desplazamiento parcial de la pieza siguiendo su eje hacia afuera del alvéolo. Trae aparejado daño a nivel del suministro neurovascular de la pulpa, desprendimiento de fibras del ligamento periodontal y exposición parcial radicular a nivel de la zona cervical. Clínicamente, una pieza extruida va a presentar movilidad, desplazamiento porque se va a encontrar alargado, hay sensibilidad a la percusión, sangrado gingival y radiográficamente vemos que hay un ensanchamiento a nivel del espacio del ligamento periodontal, especialmente a nivel de la zona apical. En relación al tratamiento, se va a realizar el reposicionamiento a presión digital muy suavemente y luego de comprobar, de chequear la correcta posición tanto en oclusión como radiográficamente, se va a inmovilizar y el periodo de inmovilización es de 2 semanas. En la luxación lateral se produce el desplazamiento de la pieza dentaria en sentido diferente al axial. Vamos a ver que hay ruptura a nivel de suministro neurovascular de la pulpa, hay daño a nivel del alvéolo, generalmente es acompañado de una conminución alveolar o de la fractura de la pared labial del alvéolo y también presencia de ruptura y compresión de fibras del ligamento periodontal. Clínicamente, la pieza se encuentra desplazada hacia vestibular o hacia palatino. En esta situación es evidente el desplazamiento hacia palatino, la alteración en la oclusión, la laceración gingival. Además, puede presentar o no movilidad, dependiendo si hay traba ósea o no. También es notable la dislocación radiográfica y la lesión a nivel del alvéolo, como en esta imagen se puede ver la fractura de la pared labial alveolar. El tratamiento consiste en el reposicionamiento con presión digital. Si hay fractura a nivel de la pared labial del alvéolo, muchas veces el ápice se queda trabado. Entonces, para poder liberarlo, hay que ejercer una presión firme hacia incisal directamente sobre el ápice para destrabarlo. Y una vez que está liberado, recién en ese momento reubicarlo apicalmente y obviamente inmovilizarlo. El periodo de inmovilización es de 4 semanas. En la luxación intrusiva, el impacto produce el desplazamiento de la pieza hacia el interior del alvéolo. Hay ruptura del suministro neurovascular de la pulpa. Va a haber daño en el alvéolo, generalmente hay conminución del alvéolo y compresión y ruptura de fibras del ligamento periodontal. La pieza se va a manifestar acortada,
incluida en el alvéolo. Generalmente no está acompañada de movilidad porque está como encajada por la traba ósea. No hay sensibilidad a la percusión, el sonido a la percusión es metálico. Hay daño en el alvéolo, como lo mencioné anteriormente, y radiográficamente se ve el espacio del ligamento periodontal obliterado parcial o totalmente. La decisión terapéutica en estas situaciones de intrusión dependen también de varios factores, que son el tiempo transcurrido desde el accidente, el grado de desarrollo radicular y la magnitud o severidad del desplazamiento. Si es una pieza con ápice inmaduro, el tratamiento de elección es esperar la reerupción espontánea, que suele tardar aproximadamente 6 meses, con un rango de 2 a 24 meses en completarse, salvo si es muy severa. Si es muy severa, la intrusión es mayor a 7 milímetros, sí se puede realizar el reposicionamiento quirúrgico o por medio de ortodoncia. En las situaciones en que la pieza dentaria tiene su apicoformación completa, ya no es posible esperar la reerupción, salvo situaciones en que esta intrusión sea muy leve, menor a 3 milímetros, sino el tratamiento a elegir va a ser el reposicionamiento quirúrgico u ortodóntico. Como las probabilidades de que exista reabsorción inflamatoria son muy altas, es recomendable realizar el tratamiento endodóntico profiláctico aproximadamente a las 2 semanas de ocurrido el traumatismo. La abulsión dentaria implica el desplazamiento total de la pieza fuera del alvéolo, con serias complicaciones y daños a nivel de la estructura periodontal, a nivel del paquete vasculonervioso, a nivel radicular e inclusive a veces con probable daño a nivel del alvéolo. El tiempo extraoral en que permanece la pieza es determinante del pronóstico, por lo tanto es muy importante que la pieza sea reubicada, reimplantada en el sitio del accidente. Si esto no pudiera ocurrir, si no se pudiera realizar el reimplante en el momento de ocurrido el accidente, la pieza dentaria debe ser transportada en un medio de almacenamiento adecuado. Generalmente el medio de almacenamiento ideal es la solución salina de Hank, que por su osmolaridad, pH y contenido de electrolitos permite la viabilidad celular. Si no, también se puede utilizar leche o solución fisiológica y se debe concurrir inmediatamente a un servicio de urgencia odontológica. Si en la consulta odontológica se decide realizar el reimplante y el tiempo transcurrido fue menor a 1 hora y las condiciones de almacenamiento fueron las adecuadas, el protocolo a seguir es realizar una irrigación del diente y del foramen apical con solución salina, irrigar el alvéolo para eliminar el coágulo contaminado, reimplantar suavemente y realizar una inmovilización por 2 semanas. Si el tiempo extraoral es mayor a 60 minutos o el medio de transporte y almacenamiento no fueron los adecuados, antes de reimplante es conveniente realizar el tratamiento endodóntico de la pieza dentaria extraoralmente y sumergirla en una solución de fluoruro de sodio durante 20 minutos. El fluoruro reforzaría el cemento y de esta forma se retarda el proceso de reabsorción. En las situaciones de ausencia de la pieza o fracaso del reimplante es necesario rehabilitar protéticamente. En los niños este tipo de rehabilitación protética va a ser como intermedia para que a mayor edad se pueda realizar una restauración de carácter definitivo. Por ejemplo, en esta situación se repuso la pieza faltante uniéndola a un arco palatino sostenido por bandas a nivel de los primeros molares. También se puede reponer la pieza dentaria uniéndola a las piezas vecinas, por ejemplo, utilizando una cinta de fibra de vidrio trenzado ya impregnada en adhesivo. Todos estos son tratamientos intermedios hasta que se puedan realizar tratamientos protéticos más definitivos. En las lesiones de luxación, el tiempo de inmovilización juega un rol muy importante porque tiene que ser el suficiente como para permitir la reparación biológica, pero al mismo tiempo tiene que ser el mínimo para prevenir que se produzca la anquilosis.
Muchas veces este tipo de lesiones trae serias complicaciones. Para prevenirlas se debe chequear si el niño tiene profilaxis tetánica. Si son lesiones muy sucias, hay que hacer profilaxis antibiótica y se debe controlar muy bien el biofilm dental. Por eso generalmente en todo este tipo de lesiones de luxación se da como coadyuvante de la higiene bucal los colutorios con clorhexidina el 0,12% 2 veces por día durante 14 días. También es necesario realizar un estricto cronograma de seguimiento para poder diagnosticar y tratar interceptivamente si ocurriera algún tipo de complicación. En todas las lesiones de luxación, los controles deben realizarse a las 2 semanas, al mes, 2 meses, 6 meses y luego al año. En los casos de luxación lateral, intrusiva y extrusiva, el control debe seguir anualmente por 5 años. Y en las situaciones de avulsión, estos controles deben continuar anualmente, pero de por vida. Muchas de las lesiones por traumatismos van acompañadas de lesiones a nivel de los tejidos blandos. Pueden estar afectadas tanto la mucosa oral, la mucosa gingival, como así también los labios, que son las estructuras que con mayor frecuencia se encuentran afectadas. Lo primero que se debe realizar es una limpieza de estas heridas y el examen clínico minucioso para poder eliminar cualquier cuerpo extraño que pueda quedar incluido y de esta manera poder prevenir infecciones, tatuajes en piel o cicatrización defectuosa. En esta situación clínica se puede observar una laceración importante a nivel de la mucosa vestibular que produce denudación del tejido óseo. Lo primordial sería realizar el cubrimiento óseo, entonces luego de la atención primaria se debe realizar la sutura y vemos en las imágenes cómo va evolucionando satisfactoriamente. Las lesiones a nivel del tejido óseo pueden ir desde una conminución del alvéolo, fractura de todo el proceso alveolar, fractura de la pared labial del alvéolo o fractura de maxilar o mandibular. Generalmente las lesiones de luxación van acompañadas de fracturas a nivel de la pared labial del alvéolo o fracturas a nivel de todo el proceso alveolar. En esta situación vemos una fractura de todo el proceso alveolar. El tratamiento que se debe implementar es el reposicionamiento dentario y óseo. Una vez que se realizó el reposicionamiento, si hubiera lesiones a nivel de los tejidos blandos, estas lesiones deben ser suturadas en un segundo lugar. El periodo de inmovilización debe extenderse a 4 semanas, como el suministro vascular, tanto a la pulpa como al ligamento periodontal, como el tejido óseo, fueron interrumpidos, es necesario un seguimiento a distancia. Las fracturas, tanto mandibulares como maxilares, ya exceden al campo de la odontopediatría, pero sí es necesario realizar un correcto diagnóstico para poder realizar la derivación pertinente que va a resultar en el pronóstico satisfactorio de este tipo de lesiones. Para concluir, lo que tenemos que tener en cuenta es que los accidentes no son prevenibles porque ocurren inesperadamente y durante el accionar en la vida cotidiana. Lo que tenemos que poner énfasis es en la educación, en educar tanto en cómo prevenir las lesiones ocasionadas por los accidentes, es decir, que se utilicen las medidas de seguridad necesarias, que los chicos vayan con el cinturón de seguridad en el auto, que usen cascos para andar en bicicleta, que usen protectores bucales para la práctica de deportes de contacto. Y además debemos educar en cómo actuar frente a la lesión si es que se produce. Entonces debemos educar a los niños, se deben educar a los padres, a los maestros, a todos los adultos responsables de la seguridad del niño. El otro punto es la formación profesional. Como los accidentes son inesperados, todos tenemos que saber actuar frente a este tipo de situaciones. Es muy importante el accionar y fundamentalmente el accionar en la situación de urgencia, porque va a ser determinante del pronóstico de estas lesiones traumáticas.